Esta es la historia de uno de los experimentos con humanos más aterradores que se hayan hecho en la historia de la humanidad. Un experimento que incluyó a sexuales y niños menores de edad. Un experimento que, a pesar de su aberración, contó con el apoyo y el financiamiento de la Fundación Rockefeller y la Universidad de Indiana, y los resultados se llevaron a las Naciones Unidas. ¿Y qué pensarías si te digo que este experimento derivó en lo que hoy conocemos como educación sexual integral? Alfred Kinsey nació en el año 1894 en New Jersey. Creció en una familia humilde, lo que hizo que no pueda recibir una atención médica adecuada a su edad, y lo llevó esto a sufrir episodios graves de raquitismo, de fiebres reumáticas y fiebres tifoideas. Algunos años más tarde, el raquitismo le produjo una curvatura en su columna vertebral, lo que le impidió que fuera reclutado en 1917 para combatir en la Primera Guerra Mundial. Su familia era una familia cristiana, conservadora. Su padre era conocido como uno de los miembros más devotos de la iglesia metodista a la cual asistían, y cada semana, sin excepción, Kinsey debía ir con sus padres y sus dos hermanos a la escuela dominical, al servicio matutino y al grupo de oración de la tarde. Su padre, Alfred Seguin Kinsey, era riguroso, no mostraba ninguna muestra de afecto, y esto podemos ver cómo, sumado a todos los preceptos que debía cumplir y las enfermedades que padeció, hicieron que Kinsey tenga un odio y un resentimiento muy grande contra Dios, contra la iglesia y su religión. Su padre le exigió que estudiara ingeniería en el Stevens Institute of Technology. Kinsey lo hizo por 2 años, pero luego se rebeló contra su padre, dejó la ingeniería y decidió estudiar biología. Y ahí rápidamente completó esa carrera y siguió un posgrado en la Universidad de Harvard. Aquí viene la cuestión, porque cuando se recibió, su padre, podemos ver que no asistió a la ceremonia de graduación como señal de desaprobación. Y aquí entonces tenemos una persona que es un aparente genio, que sufrió enfermedades, que padeció la falta de cariño de su padre, la desaprobación, lo cual generó un odio y un resentimiento muy grande hacia Dios y la iglesia. Nadie sabía que estas dificultades de la vida lo convertirían en uno de los científicos más despiadados de la historia. Luego de obtener su maestría en la Universidad de Harvard, llegó en el año 1920 a la Universidad de Indiana como profesor auxiliar de zoología. Y durante esos primeros años, su objeto de estudio fueron los insectos, principalmente las avispas. Se volvió en un experto en avispas, y todavía era impensado que 17 años después haría experimentos atroces, especialmente con niños y bebés. El aspecto darwinista de Kinsey es algo que no ha sido profundamente estudiado, es algo que lo menciono en mi libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, pero en cierta manera yo creo que ahí se encuentra la clave ideológica de su postura, porque luego de doctorarse en la Universidad de Harvard, Kinsey de hecho publicó 3 manuales de biología con los cuales ganó muchísimo dinero, porque se convirtieron en manuales oficiales de educación en los Estados Unidos. Y ahí, en esos manuales de biología, una cuestión interesante que encontré investigando es que él destaca su fervor por la evolución, y especialmente él postula la importancia del apareamiento en la producción de nuevas especies. Y esta es la razón por la que se dedicó posteriormente con un celo sin igual a estudiar la sexualidad humana como un camino para convencer al mundo sobre la verdad del darwinismo y la evolución por medio de la conducta sexual, que no debía ser limitada por ningún condicionamiento social o moral, so pena de frenar el proceso evolutivo. Hay una cuestión interesante, porque uno se pregunta cómo él hizo esa transición de la biología y de los insectos y de las avispas a la promoción y el estudio de ciertas perversiones. Y la razón es que él quería demostrar que por medio del apareamiento de las avispas se podía dar o acelerar la evolución, algo que no se cumplió, y entonces él se traslada a el campo de la conducta humana.
Y hay una entrevista que él da en esa época donde él dice que enseñaba el curso de biología general y los estudiantes, dice él, venían a mí con problemas relacionados con el sexo. Obviamente porque él planteaba la cuestión del apareamiento como un mecanismo evolutivo. Y fue en el año 1938 cuando la Asociación de Mujeres Estudiantes de la Universidad de Indiana le pidió organizar un curso sobre matrimonio, y ante las preguntas de los asistentes se dio cuenta que existía una laguna de conocimiento en esta materia. Ahora, tengamos en cuenta que Kinsey era un experto en taxonomía, una ciencia que sirve para la clasificación biológica de animales y de vegetales, que su especialidad dentro de la taxonomía eran las avispas, es decir, no tenía absolutamente ningún estudio sobre psicología ni sexualidad. Pero a partir de estos cursos de matrimonio, él abandona el estudio de insectos y comienza una investigación para estudiar las conductas sexuales humanas. Y es aquí donde él va a la Universidad de Indiana, les propone abrir un instituto para el estudio de la sexualidad. Eso no existía, de hecho él se considera como el fundador de esa pseudociencia llamada sexología, y como la universidad no tenía el financiamiento, fue la Fundación Rockefeller, como vamos a ver, y la Fundación Rockefeller básicamente subvencionó desde el comienzo todas estas perversidades que vamos a ver. En un principio, Kinsey se propuso investigar qué hacían los estadounidenses en sus camas. Comenzó a obtener información persuadiendo a estudiantes de la universidad e insistiéndoles para que respondan preguntas sobre sus conductas sexuales. Incluso comenzó a animarlos a que mantengan determinadas conductas sexuales para así entonces poder investigarlos. Y una de las cosas que él hizo es que Kinsey y su esposa les prestaban su auto para que tengan relaciones. Y luego de un tiempo, la misma universidad lo hizo elegir entre seguir el curso sobre el estudio de la sexualidad o volcarse a investigar las prácticas sexuales, algo que finalmente eligió. Y con esa intención, como yo les decía recién, él creó un equipo de investigación, contrató personal, los asesoró para realizar entrevistas anónimas que consistían en más de 300 preguntas que comenzaban con los datos demográficos y finalizaban cubriendo absolutamente todas las actividades sexuales posibles, incluyendo el abuso, el incesto, la zoofilia y otras aberraciones más. La repercusión, imaginemos en esa época, y el repudio que estaban generando estas investigaciones hizo que la Fundación Rockefeller, curiosamente, se interesara en este hombre. Y de hecho, en el año 1941 subvencionaron a Kinsey con unos $1.600 iniciales, lo que hoy equivale a $35.000 actuales. Y ya para el año 1947 el proyecto de Kinsey contaba con una financiación de la Fundación Rockefeller de $40.000, lo que en la actualidad serían unos $546.000 anuales. Y el equipo de Kinsey de la Universidad de Indiana visitó escuelas, fábricas, granjas, especialmente cárceles y los pabellones de criminales relacionados a una cuestión sexual, y cualquier lugar donde ellos pudiesen encontrar voluntarios para sus investigaciones. Ahora, lo perverso es que muchos de sus entrevistados fueron delincuentes encarcelados por abuso sexual e incluso realizaron experimentos sexuales con niños menores de edad. Pero también incursó en el campo de la zoofilia. De hecho, Kinsey consideraba que las relaciones entre animales eran un modelo para el comportamiento sexual humano, ya que los animales lograban actuar sin inhibiciones por no tener normas impuestas por la sociedad. Y James Jones, su biógrafo, afirma que Kinsey tenía de hecho tendencias masoquistas, era bisexual, que cada vez se tornó más compulsivo. Sabemos también que incursionó incluso dentro de la pedofilia. Y Kinsey, subvencionado nuevamente por la Fundación Rockefeller, llevó a cabo 2 informes publicados en los años 1948 y 1953, titulados el primero Conducta Sexual del Hombre y el segundo Conducta Sexual de la Mujer, basados en, atentos con esto, 18.000 experimentos sexuales con niños y entrevistas a hombres y mujeres de todas las edades. Estos estudios, nuevamente financiados por la Fundación Rockefeller, abordaban temas como la violación de bebés y niños. Sí, así es. Durante estos estudios o investigación se violó sistemáticamente decenas de bebés y niños para ver los resultados. Se estudió la masturbación, las orientaciones sexuales, orgasmos e incluso contactos sexuales
con animales y contribuyeron a la liberación de las costumbres en materia sexual, porque supuestamente demostraban que actos sexuales considerados como tabúes se producían con mucho más frecuencia de lo que se pensaba. Y vamos a ver cómo eso es falso, porque básicamente se limitaron a estudiar a personas perversas, donde obviamente te daba un porcentaje de perversiones altísimo. Kinsey deduce a partir de sus propios datos que esos actos debían ser considerados naturales y moralmente lícitos, y que las normas morales que los prohibían eran prejuicios irracionales. Entonces, por ejemplo, si uno está en contra del abuso de menores, según él es un prejuicio irracional. Ahora, según el informe Kinsey sobre los hombres, el llevar a cabo todo tipo de actividad sexual es liberarse del condicionamiento cultural que la sociedad nos impone y que lleva a hacer distinciones entre lo que está bien o mal, lo que es lícito o ilícito, normal o anormal, aceptable o inaceptable en nuestra sociedad. Uno de los principales problemas metodológicos de Kinsey, que debería hacer resonar las alarmas, es que alrededor del 25% de sus entrevistados eran criminales culpables de agresiones sexuales, pedófilos y exhibicionistas. Atentos con eso, porque hoy en día yo escucho muchos activistas LGBT decir que, por ejemplo, el 10% de la población mundial son homosexuales. Si uno les pregunta ¿de dónde sacaste ese dato?, todos te citan este libro de Kinsey, un libro donde el 25% de los entrevistados eran perversos sexuales. Kinsey en persona dirigió experimentos sexuales en bebés a partir de los 5 meses de edad y niños y adolescentes menores de 15 años. Toda esa información que se obtuvo no solamente fue manipulada, sino que los entrevistados no representaban a la sociedad porque fueron deliberadamente escogidos precisamente por ser depravados sexualmente. Las investigaciones llevadas a cabo con 317 niños consistieron en actos sexuales perpetrados por un grupo de 9 personas. Incluso algunos de ellos fueron entrenados por Kinsey para realizar estos actos. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más perturbadores de este informe: las tablas que documentan la reacción a las manipulaciones sexuales por parte de estos 9 adultos. En esas tablas vemos, por ejemplo, la duración del orgasmo de niños, describen situaciones de manera cronometrada, incluyendo detalles como convulsiones violentas, respiración profunda, grandes temblores por el dolor en estos niños, sollozos y gritos, especialmente entre los bebés y los más pequeñitos. Y lo peor de todo es que se llevó a cabo supuestamente para demostrar que los niños son seres sexuales que pueden disfrutar de placer sexual igual que cualquier adulto, y todo esto se filmaba. Y el material en la actualidad, atentos con esto, se encuentra en posesión del mismísimo FBI que lo estuvo investigando. Es más, hay varias razones por las cuales las investigaciones de Kinsey son una aberración para la ciencia y la moral. Y Daniel Iglesias Greses resume la crítica en estos 3 puntos. La crítica a los métodos. En primer lugar, la ciencia experimental no tiene nada que decir sobre la moralidad de los actos humanos porque no es el objeto de estudio de la ciencia. La frecuencia, por ejemplo, de un acto no permite deducir si ese acto es o no es moralmente lícito. La segunda crítica a los informes de Kinsey se deben a sus errores estadísticos. Ya lo mencioné, porque entre las personas entrevistadas por Kinsey había presos, habían personas que habían realizado actos atroces de carácter sexual como orgías, zoofilia, pedofilia. Y el comportamiento de una muestra tan sesgada no es representativo del comportamiento sexual de la población en general. De hecho, el matemático John Wilder Turkey, él sintetizó esta crítica de esta manera: una selección aleatoria de 3 personas habría sido mejor que un grupo de 300 elegido por el señor Kinsey. En tercer lugar, la crítica más impactante ha sido difundida sobre todo por la escritora estadounidense Judith Reisman, activista en contra de la pornografía y abuso sexual, y que dedicó muchos años de su vida a desenmascarar las atrocidades del informe Kinsey. Reisman hace una gravísima acusación contra Alfred Kinsey porque una parte de los informes Kinsey es imposible de explicar, excepto que asumiéramos que Kinsey fue cómplice o encubridor de abusos en niños. Por ejemplo,
En una de sus famosas tablas, donde detalla las reacciones de los bebés y niños, Kinsey informa a sus lectores que un bebé de 11 meses obtuvo 14 orgasmos en 38 minutos. Entonces, o bien Kinsey organizó o presenció experimentos criminales, o bien uno o más violadores pedófilos confesaron sus delitos con Kinsey. Entre los adultos que perpetraron estos crímenes, destaco dos casos: el del depredador pedófilo Greg King, con quien Kinsey se reunió en junio de 1944 para persuadirlo de que le envíe su diario detallando todas sus experiencias, incluso aquellas con niños. James Jones informa que el 24 de noviembre de 1944 Kinsey escribió: "Me regocijo de todo lo que usted me envía, porque entonces estoy seguro de que mucho más de su material es guardado para la publicación científica". Antes de continuar con este video, quiero que sepas que todos los días las redes sociales cierran cuentas que se dedican a publicar opiniones peligrosas para el discurso oficial, como este mismo video. Pero ni una plataforma ni la élite global van a impedirme contar la verdad. Y es por eso que seguiré usando este canal mientras me sea posible, omitiendo o esquivando las palabras que puedan llegar a censurarme, pero comenzaré a utilizar mi Patreon para dar charlas y publicar otros videos explicando temas en profundidad que serán de gran interés. Suscríbete a la categoría de contenido sin censura en Patreon y entérate de lo que la élite global no quiere que sepas. El concepto más famoso de Kinsey es el de los desahogos sexuales. Según Kinsey, existen 6 tipos de desahogos: la masturbación, las emisiones nocturnas, las caricias heterosexuales, las relaciones heterosexuales, las relaciones homosexuales y las relaciones sexuales con otras especies. Según Kinsey, todos los desahogos sexuales son igualmente aceptables y normales. Pero de todos los conceptos desarrollados por Kinsey, el más preocupante es el que justifica las relaciones sexuales con niños. Kinsey opinaba que los niños están predispuestos a la actividad sexual desde el momento en que nacen y que las actividades sexuales entre niños y adultos están incluidas entre los desahogos sexuales naturales. Tras la muerte de este depravado, se cambió el nombre a su instituto, que se encontraba en la Universidad de Indiana. Se llamaba el Instituto para el Estudio de la Sexualidad y comenzó a llamarse el Instituto Kinsey, que hoy en día sigue operando y se encarga de dar capacitaciones sobre educación sexual de manera conjunta con Planned Parenthood, y atentos con esto, tiene estatus de ONG dentro de las Naciones Unidas como uno de los principales consejeros en materias de educación sexual integral y los programas que se implementan a lo largo y ancho del planeta. Si en tu país hay programas de educación sexual, estos fueron impuestos por la ONU, y quienes desarrollaron esos programas para que les enseñes a tus niños fueron desarrollados por los miembros del Instituto Kinsey. Es más, el coautor y compañero de las investigaciones de Kinsey, Pomeroy, formó parte de la creación del Consejo para la Información y Educación Sexual de los Estados Unidos en el año 1964, y gran parte del material utilizado por esta organización es el que se ha tomado para crear los manuales de educación sexual de UNICEF y otros organismos que hoy en día son utilizados por los ministros de educación para instruir a nuestros hijos. Para simplificar y que quede claro, las investigaciones de Kinsey son la base de lo que hoy conocemos como educación sexual integral y que muchos países están enseñando a los niños desde los momentos más tiernos de su educación. Los niños, durante el desarrollo de su sexualidad, pasan por el periodo de la latencia. Es un periodo que se caracteriza por una falta de interés en los asuntos relacionados con la sexualidad. Y este periodo es importantísimo porque permite que los niños presten atención y aprendan fácilmente otros temas fundamentales para su crecimiento. Si en esta etapa se les diera instrucción explícita, se provocaría una desviación errónea de su atención. Por eso son peligrosas las ideologías que enseñan que los niños son seres sexuales desde el nacimiento, como decía Kinsey, y que por lo tanto deben ser expuestos a estos temas a la más temprana edad. Seguramente muchas personas no sepan que los programas de educación en las escuelas se basan en uno de los experimentos científicos más terribles de la historia. ¿Pero piensas que esto solo está ocurriendo en los colegios? Netflix y Disney también están imponiendo estas ideologías desde sus plataformas. Te invito a ver el siguiente video para que entiendas
cómo lo hacen.